Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Pablo. Qué bueno que estés hoy con nosotros. Hola también de mi parte. Soy Laura. Me alegra que hoy hablemos juntos de un tema importante. Hoy hablamos de metas. Más exactamente, de metas que se sienten confusas o pesadas. Muchas personas tienen metas, pero no saben por dónde empezar. Todo parece grande y la cabeza se llena rápido. Las metas acompañan nuestro día a día casi en silencio. Están dentro de muchas decisiones pequeñas. Si las metas no son claras, incluso los días simples se sienten duros. Queremos cambiar algo, pero no sabemos cómo. Exacto. Conozco bien esa sensación. Si intento hacer demasiado a la vez, pierdo la visión. Entonces todo parece urgente y al final no pasa nada. En mi cuerpo también se nota. Respiro más corto, me pongo inquieta y siento presión. Esto muestra lo unidos que están mente y cuerpo. Muchos creen que un plan da claridad inmediata, pero a veces primero necesitamos calma. Un momento para preguntar, ¿por qué es importante esta meta? ¿Qué quiero de verdad? Estas preguntas no son fáciles, pero ayudan. A veces vemos que la meta ni siquiera es nuestra, entonces falta energía y cada paso se vuelve pesado. Una vez me ayudó una pregunta muy simple. ¿Qué puedo hacer hoy? No todo, solo una cosa pequeña. Eso quita presión. Los pasos pequeños se sienten posibles. Exacto. Cuando elegí solo una acción, mi cabeza se calmó. Pude actuar en lugar de solo pensar. Ese suele ser el inicio de la claridad. No ver todo, sino un paso. Para hoy es importante decir, las metas confusas son normales. Muchas personas lo viven. Y la claridad llega despacio, con decisiones pequeñas y tranquilas. Ahora vamos a metas más pequeñas. Hace un momento conté mis 15 minutos de correr. Ese fue mi primer paso consciente. No imaginé ninguna distancia ni un gran objetivo. Solo pensé en el tiempo. 15 minutos se sentían posibles, incluso en días de mucho estrés. Me parece una idea muy amable. Las metas pequeñas quitan presión. No hay que planear mucho, se puede empezar ya. 15 minutos caben casi siempre en el día. Exacto. Lo bonito era que casi no tenía que pensar. Ponerme las zapatillas, abrir la puerta, salir. Después de una semana noté que corría más tiempo, a veces 30 minutos. No porque debía, sino porque se sentía bien. Ese marco pequeño me dio libertad. Eso me recuerda a mi vocabulario. Antes quería aprender 20 palabras nuevas cada día. Era demasiado, me cansaba rápido y me sentía frustrada. Luego lo cambié y aprendí solo 3 palabras al día. 3 suena poco, casi gracioso, pero funcionó. ¿Cómo lo hiciste? Muy fácil. Escribía las palabras en notas pequeñas y las pegaba en la nevera. Así las veía cada día. Después de un mes conocía muchas palabras nuevas, sin estrés. El número creció despacio, sin presión. Eso muestra bien cómo se juntan los pasos pequeños, como monedas en un frasco. Lo notas tarde, pero luego hay mucho. Para mí también era importante ser amable conmigo. Si un día no estudiaba nada, estaba bien. Me permitía continuar al día siguiente, sin sentirme mal. Eso me parece muy importante. Un día perdido no debe ser el final. Las metas pequeñas necesitan paciencia, no dureza. Exacto. También noté que compararse no ayuda. A veces pensaba que otros van más rápido. Entonces escribía por qué sigo este camino.
Eso me dio calma. Es un buen consejo. Recordar por qué empezaste. Lo veo también en otros. Muchos dicen que no tienen tiempo. Si preguntas, ¿tienes 5 minutos? De pronto parece posible. 5 minutos abren muchas veces una puerta, también en otras cosas. Mi hijo quería dibujar mejor. Dibujaba cada día solo una taza, siempre la misma. Después de unas semanas, las líneas eran más firmes. Se divertía porque la tarea era clara. Me gusta mucho. Repetición sin presión. Tal vez esa sea la clave. Metas pequeñas, forma clara, poco pensar. Y pueden ser flexibles. Hay días con energía y días sin ella. Los dos están bien. Exacto. Una meta debe ir con la vida, no contra ella. Eso quita el peso. Mostrar el progreso también ayuda. Yo pongo pequeños puntos en el calendario. Me gusta dibujar un círculo y rellenarlo paso a paso. Así veo que sigo en camino. Estas huellas dicen en silencio: has hecho algo. Y eso da valor para el siguiente paso. De eso se trata con las metas pequeñas. Paso a paso, con calma y honestidad. Ahora hablamos de errores, de desvíos, pausas y cambios. Muchas personas ven el error como algo negativo. Para mí son más bien señales. Muestran que seguimos en camino. Sí, sin errores casi no hay aprendizaje. Si todo va siempre liso, no notamos qué necesitamos o qué no encaja con nosotros. Mi proyecto de correr es un buen ejemplo. Al principio todo iba bien. Tras 3 meses tuve dolor de rodilla. Al principio lo ignoré. Pensé que pasaría, pero empeoró. Una mañana casi no podía subir las escaleras. Entonces supe que así no podía seguir. Ese es un momento difícil. Quieres seguir, pero el cuerpo dice otra cosa. Exacto. Entonces paré y fui al médico. Él recomendó fisioterapia. En lugar de correr hice ejercicios musculares. Fue frustrante. Me sentí retrasado, pero poco a poco vi que me ayudaba. Después de algunas semanas pude trotar otra vez, distancias cortas, sin dolor. Esto muestra algo importante. La meta quedó, pero el camino cambió. Y aprendiste a oír las señales, no solo a cifras o planes. Sí, esa fue quizá la lección más importante. Tuve algo parecido con una meta de idiomas. Quería obtener un certificado de inglés y me sentía lista. Luego mi trabajo se volvió muy estresante. Casi no tenía tiempo para estudiar. Rápido vi que así no funcionaba. Eso es difícil de aceptar. Sí, al principio estaba decepcionada. Luego me pregunté, ¿por qué quiero esta meta? La respuesta fue clara. Quería hablar inglés con más libertad, no solo aprobar un examen. Así que cambié mi plan. Quedaba con una compañera para un café. Hablábamos solo en inglés. Suelto, sin presión. ¿Y eso ayudó? Mucho. Al poco tiempo me sentía más segura. Hice el examen más tarde, sin estrés, y salió bien. Esto muestra bien que los errores o las pausas abren caminos nuevos. Sin el dolor de rodilla nunca habría hecho fuerza. Sin presión de tiempo tú no habrías empezado esas charlas. Exacto. Los errores muestran dónde la realidad es distinta de nuestra idea. No es debilidad, es información. Creo también que necesitamos amabilidad con nosotros mismos. Demasiada dureza ciega. La amabilidad ayuda a mirar con honestidad. Me ayudan 3 preguntas simples. ¿Qué salió bien? ¿Qué se sintió pesado? ¿Y qué puedo cambiar? Son preguntas pequeñas pero muy claras. Es un buen marco.
Hago algo parecido, a menudo como un breve mensaje de voz para mí. Así también escucho mi ánimo. La voz lleva mucho sentimiento. Eso ayuda a entender. También hubo metas que solté por completo. No por pereza, sino por honestidad. Una vez quise aprender algo solo porque otros lo hacían. No encajaba conmigo. Cuando paré, sentí alivio. Soltar también es una forma de aprender. A veces vemos en el camino qué cosas sí nos pertenecen. Exacto. La perfección casi nunca es real. Las soluciones prácticas suelen ser mejores. Para mí significa las metas pueden cambiar, los caminos pueden cambiar. Lo importante es que sigamos atentos. Entonces, los errores se vuelven señales de ruta. Y el camino se aclara, aunque no sea recto. De eso se trata todo esto. Ahora queremos escuchar varias voces. Lo veo muy útil. Frases de otras personas pueden ser como pequeñas lámparas. Iluminan una parte del camino sin fijar todo. Sí, me pasa igual. Me gusta guardar tales frases, de amigos, colegas o también de personas mayores. La semana pasada pregunté a mi vecina. Tiene 70 años. Ella me dijo, una meta es buena si te hace levantar por la mañana. Esa frase se sintió cálida y tranquila. ¡Qué bonito! Me recuerda a mi tío. Él dice a menudo, la vida no es un sprint, sino muchas pequeñas caminatas. Para él eso significa, las pausas están permitidas, los desvíos también. Planea ligero y no lleva una mochila pesada, tampoco con las metas. Otras personas piensan distinto. Una compañera mía dice, sin fecha no hay resultado. Para ella las fechas fijas son muy importantes. Le dan energía y dirección. A mí a veces me suenan a presión. Conozco las dos posturas. Un jefe dijo una vez, una meta sin fecha sigue siendo un sueño. A menudo es cierto, pero no siempre. Tal vez ayuda una fecha con margen. Una meta puede ser clara sin volverse dura. Una estudiante joven me contó una idea interesante. No se pone metas anuales, sino temas mensuales. Un mes se concentra en cocina, el siguiente en movimiento, luego en orden. Así el enfoque sigue pequeño y fresco. Me gusta. El cambio puede ayudar a seguir. Mi madre tiene una visión muy distinta. Ella dice, la meta más importante es mantenerse sano. Lo dice por experiencia. A veces los otros objetivos se ordenan solos. Un amigo de mi coro dijo algo importante. Comentó, solo me pierdo, en equipo sigo. Para él las metas funcionan mejor cuando otros participan. Juntos nace otra energía. Sí, las metas de equipo sostienen. Otras voces subrayan la alegría. La dueña de un café me dijo, una meta sin alegría sabe como café sin sabor. No significa que todo deba ser fácil, pero debe haber algo bueno dentro. También hay voces estrictas. Un formador dijo una vez, quien no tiene meta propia trabaja para la meta de otros. Suena duro, pero puede despertar. Yo reviso frases así con calma. ¿Me sirven ahora o no? Justo eso me ayuda. No juzgar las voces al instante, sino dejarlas juntas, como especias. Unas encajan con un proyecto, otras más con el día a día. Y las voces cambian. Una frase de padres o profesores cobra sentido a veces años después. Si la vida cambia, cambian también las respuestas. Para mí todo esto muestra algo muy claro. No hay una única voz correcta. Las metas son personales. Otras personas pueden dar pistas, no soluciones completas. Exacto. Podemos escuchar, elegir y soltar de nuevo. Así nace un camino propio y tranquilo. Sobre eso seguiremos construyendo ahora.
Ahora hablamos de metas sin presión fija. Para mí es un tema muy importante. Antes llevaba mis metas como mochilas pesadas. Siempre estaban allí y me cansaban. Eso suena agotador. Muchas personas conocen esa sensación. Las metas deben ayudar, pero a veces se sienten como cargas. Exacto. Hoy las manejo de otra forma. Llevo mis metas como un pañuelo ligero. Aún las siento, pero no pesan. Tomó tiempo. 2 preguntas sencillas me ayudaron. ¿Qué preguntas? Cada mañana me pregunto, ¿qué es realmente importante hoy? ¿Y qué puede esperar? Así ordeno mi día de nuevo. La meta grande queda al fondo, pero mis pasos se adaptan al día. Me gusta eso. Por la mañana escucho mucho a mi cuerpo. En el desayuno me pregunto, ¿tengo energía o estoy cansada? De eso depende qué tan grande será mi paso ese día. Es inteligente. El cuerpo da pistas mejores que la cabeza. Lo noto al correr. A veces planeo una ruta larga, pero tras unos minutos veo que basta un paseo. ¿Y lo aceptas? Sí, antes me obligaba. Hoy me digo, el movimiento cuenta, no la cifra. Eso baja la presión y me mantiene amable conmigo mismo. Pienso a menudo que las metas pueden ser blandas, como plastilina. Tienen forma, pero pueden cambiar según el día, el ánimo o la situación. Es una buena imagen. Blanda, pero con forma. Hay un núcleo, por ejemplo, seguir sano o aprender. El camino hacia él puede variar. Me ayudan mucho los microobjetivos. En vez de prometer leer un libro entero, me digo, leo una página y la disfruto. A veces queda en una página, a veces son más. Eso quita la presión de rendir. La alegría guía, no la obligación. Una compañera dijo algo bonito. Por la noche no se pregunta qué logró, sino si el día se siente redondo. Redondo es una buena palabra. No significa perfecto. Significa coherente, aunque algo haya salido distinto. Exacto. A veces ayuda a proteger las metas. Si alguien dice, ¿podrías ir más rápido? Podemos contestar, mi ritmo encaja con mi vida. Yo también lo aprendí. Esa respuesta la apunté para no olvidarla. Llamo a esas frases frases de protección. Mantienen mi ritmo propio. Bonito nombre. Para mí la pausa también es parte. A veces suelto las metas un momento. Así nace espacio y llegan ideas nuevas solas. Sin pausa, no hay imagen nueva. Lo sé de la fotografía. Tras un tiempo sin cámara, de pronto veo motivos en todas partes. Porque la mirada está más fresca. Exacto. Todo esto muestra que las metas necesitan dirección, pero también aire. Sí, el camino puede balancearse. Lo importante es seguir en movimiento sin forzarnos. Una postura tranquila que se adapta a la vida. Y eso hace que las metas sean sostenibles a largo plazo. Solo puedo estar de acuerdo. Creo que este es un buen momento para cerrar. Laura, ¿quieres resumir todo en breve? Hoy hablamos de metas en muchos colores. Al inicio, algunas metas se sintieron nubladas y pesadas. Compartimos momentos de confusión y búsqueda. Luego llegaron los pasos pequeños, como 3 palabras al día. Estas mini metas nos dieron impulso y confianza. Después contamos de errores, rodillas y exámenes aplazados. Aprendimos que ajustar también es parte del camino. Voces de fuera trajeron nuevas ideas y metáforas.
A algunos les gustan las fechas límite, otros prefieren paseos sin reloj. Al final preguntamos cómo llevar las metas con ligereza. Hablamos de pañuelos, frases de protección y días de pausa. La meta sigue, pero la forma baila con la vida diaria. La amabilidad con uno mismo fue el hilo rojo. Preguntas pequeñas como ¿qué es importante hoy? Ayudan mucho. Así nace claridad sin presión dura. Cada uno puede elegir su propio ritmo. Los errores pueden ser señales, no juicios, y la alegría es el mejor motor. Eso resume nuestro viaje de hoy. Espero que los oyentes encuentren algo útil. Que vuestras propias metas brillen claras aunque lleguen nubes. Recordad, las pausas no son retroceso, sino aire para el trayecto. Y compartid vuestras historias porque juntos aprendemos mejor. Gracias, Laura, por este resumen tan claro. Me siento inspirado y a la vez relajado. La charla de hoy fue para mí como un paseo tranquilo. Recibí imágenes nuevas, sobre todo el pañuelo como meta. Mañana temprano pensaré en ese pañuelo cuando planifique. A todos los oyentes, fue bonito teneros en pensamiento. Esperamos que os llevéis palabras, ideas y un poco de calma. Seguid curiosos y amables con vosotros mismos. También de mi parte un gran gracias, Pablo. Disfruto nuestras charlas porque son abiertas y auténticas. Hoy aprendí lo útiles que son las frases de protección cada día. Me alegra si nuestros ejemplos animan a probar pasos diminutos. Personas oyentes, vuestros comentarios dan vida a nuestro pequeño estudio. Escribidnos qué os mueve y qué metas os acompañan. Con esto cerramos el episodio de hoy. Gracias por escuchar y por vuestro tiempo. Si os apetece, volved la próxima vez. Hasta entonces, os deseamos ideas claras y respiración ligera. Cuidaos y seguid avanzando, pero sin presión. Adiós y hasta pronto.